El momentazo de Lautaro merecía un contenido exclusivo para él y por eso en este video vamos a repasar el gran momento del 9 argentino, el futuro que él espera y la razón por la que el técnico de Inter ya no tiene manera de prescindir de él. En las últimas horas surgieron varias notas muy interesantes en Italia acerca del presente de Lautaro Martínez. Algunas tienen que ver con que va a volver a ser padre, una alegría enorme en lo personal tras lo que es ganar la Copa Mundial. Algunas tienen que ver con declaraciones de él en donde cuenta el dolor que sentía tanto en la previa como en el durante la Copa del Mundo y cómo le alegró que su colega y también competidor del puesto, Julián Álvarez, haya tenido semejante estado de forma. Y en tercer lugar, y no menos importante, notas acerca de su presente. Una de las últimas que leí fue de la Gaceta dello Sport, que hizo un repaso espectacular que se titula Lautaro de sustituido a insustituible. Y habla acerca de esto, como Inzaghi, entrenador de Inter, ya no tiene manera de prescindir del 9, que es la gran figura del equipo, y además de eso, un futbolista que a futuro puede valer, pero muchísimo más de lo que en aquella ocasión ofreció Barcelona y casi se lo lleva por 60 millones de euros. La verdad que el presente del futbolista argentino es de una alegría enorme porque, recordemos, se recuperó físicamente después de la Copa Mundial y además está manteniendo un nivel goleador muy positivo para el equipo. Algunos datos que la Gaceta dello Sport da en esta nota, que les voy a dejar el link en la descripción y que voy a ir agregando información que, digamos, fui armando yo en un guión propio. Hacen una comparación primero acerca de la cantidad de sustituciones que tuvo Lautaro Martínez en la temporada pasada y son 36 en 41 partidos entre Liga y Copa, mientras que este año solamente tuvo 10 sustituciones en 27 partidos desde el primer minuto, lo cual habla muy bien de lo imprescindible que pasó a ser, cómo pasó de ser sustituido en el 88% de los partidos a ser sustituido solamente en el 37%, y que no solamente se justifica en la cantidad de goles que tiene, son bastantes, sino también en el aporte, en la creatividad y también armado de las jugadas en tres cuartos de cancha. La verdad que Lautaro Martínez, si algo se destacó siempre, no es solamente por tener capacidad goleadora, sino también por ser un futbolista que aporta muchísimo a la hora de generar esos goles y generar goles para sus compañeros, a través del pivoteo, a través de desmarcarse, a través de arrastrar marcas, a través de un futbolista que se posiciona de una manera muy especial y que la verdad siempre me pareció muy infravalorado respecto a otros tanques europeos que podemos llegar a encontrar. No te digo al nivel de Benzema o Lewandowski, cosas que han logrado estos dos futbolistas, sino que me parece un 9, un artillero, un máximo artillero, pero espectacular, que podemos encontrar en el mercado internacional y que no siempre ha sido valorado de la manera que creo corresponde. Recordemos, en la Copa del Mundo empezó como titular frente a Arabia Saudita, tuvo esos 90 minutos en donde le anularon, por ejemplo, uno de los goles en donde él comentaba que el muñequito estaba mal puesto, en referencia a esa imagen que hacía el VAR para poder representar a los hinchas que estábamos en la cancha y también en la transmisión de TV. Bueno, que quién estaba adelantado y todo eso, bueno, hubo un error ahí, cosas que pasan, pero claro, a Lautaro Martínez, como él dijo, a veces un torneo de selecciones es más agotador mentalmente que físicamente, y sumale a eso que él estaba mal físicamente, por lo cual ese partido contra Arabia Saudita es un quiebre para él, porque no solamente se queda triste por la cantidad de goles que le anularon a él y al equipo, la derrota histórica que tiene la selección argentina, que es una de las peores sufridas en el ciclo Scaloni. No estamos hablando de juego, sino de una cuestión objetiva. Argentina no había tenido una derrota semejante porque nunca había jugado un mundial de la mano de Scaloni, y perder el debut frente a Arabia Saudita, quien a priori para muchos era el rival más débil, la verdad que era un golpazo único, y de hecho los futbolistas lo dicen, o sea, fue el peor partido, sirvió, porque por supuesto que sirvió, la historia podría haber sido distinta si Argentina empezaba ganando, pero claro, ese es el partido que juega él los 90 minutos, después juega 63 minutos frente a México, es sustituido y en lo que resta de la Copa Mundial jugó 11 minutos contra Polonia, 19 minutos contra Australia, apenas 8 minutos contra Holanda, teniendo un penal definitorio muy importante. En semifinales no entró y frente a Francia estuvo sobre el final, disputando 17 minutos. ¿Por qué hago un repaso de esto? Muy importante, porque en su vuelta a Inter, él jugó apenas 26 minutos contra Napoli, uno de los grandes candidatos de esta Serie A y que posiblemente sea el campeón. Pero después, claro, empezó a jugar la mayor cantidad de minutos posibles. Contra Monza en el 2-2, él tuvo un gol y un tiro al palo. Contra Parma jugó los 90 minutos también, y en el 2-1 frente a ese equipo
convirtió el único gol del 1-0 a Hellas Verona, convirtió frente a Milan en la goleada, cosa que volvería a suceder en el último partido en donde le convirtió al equipo rival, al gran clásico, haciendo su 7º gol frente a Milan. Para encontrar un jugador que haya tenido mayor cantidad de goles en el clásico jugando para Inter, nos tenemos que remontar a Nayers, que es un húngaro que anotó 11 goles entre 1948 y 1954. Desde ahí hasta ahora, ninguno hizo más goles en este clásico que Lautaro Martínez, jugando con la camiseta de Inter. Previo a lo que es el Mundial, lo habíamos visto una versión diferente, con menor capacidad goleadora. En los últimos 6 partidos previos a la gira que hizo Argentina antes de enfrentar a Emiratos Árabes Unidos, recuerdan, bueno, en esos últimos 6 partidos con Inter, Lautaro solamente convirtió en una oportunidad y fue en una goleada 6-1, con las facilidades que esto resulta, contra Bolonia. Pero claro, algo tenía Lautaro Martínez, que en los últimos partidos había asistido a compañeros, y aunque había quedado lejos esa muestra de capacidad goleadora del 22 de octubre frente a Fiorentina, en donde su equipo ganó 4-3 con 2 goles de Lautaro y una asistencia y un rendimiento muy positivo que venía teniendo, algo que se venía repitiendo mucho, por ejemplo frente a Bayern Múnich, que bueno, es una derrota. Lautaro venía mostrando cosas muy interesantes en lo que es el armado de las jugadas en 3/4 de cancha, esto que decíamos al principio, ¿no? Como es un futbolista que cuando no tiene la capacidad goleadora como para poder convertir, lastima de otras maneras. Y ahora se da vuelta a esta situación porque está como máximo artillero. De hecho, es el segundo máximo goleador de la Serie A, solo por detrás de Osimhen, el excelente delantero que tiene Napoli, que suma 17 goles en 18 partidos. Lautaro suma 12 en 21, un promedio de 0.57. Algo muy interesante que dijo, por ejemplo, en el partido contra Milan el otro día, no solamente que Milán es azul y negro en una terminada hermosa, sino que en el dominio de Inter por sobre Milan, algo que dijo Lautaro muy interesante es: estos juegos me hacen acordar a la selección argentina, a cómo juego con la selección argentina. Y claro, no solamente habla desde lo individual, sino de el espíritu colectivo que ofreció el conjunto para ganarle a su máximo rival, tanto en Copa como en Liga. En la nota que les decía al principio de la Gaceta de los Sport, hablan de Lautaro Martínez como un delantero completo, un delantero total. Y esto ante ciertas lesiones, cierta falta de jerarquía que pueda llegar a haber en el banco, siempre es positivo porque te solventa muchos problemas. Y además destacan algo muy interesante, que a diferencia de la temporada pasada, en donde no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ellos lo comentan así, Lautaro no es un delantero de destellos como pudo suceder anteriormente, sino que en esta temporada hay más sustancia. Es un delantero que está muy presente durante todos los minutos en cancha, o la gran mayoría de ellos, es determinante. Y argumentan, esto tiene mucho que ver también con su rol, su papel en la selección argentina, donde es uno de los máximos goleadores de la era de Scaloni, campeón de América de una generación dorada, podemos decir, una generación espectacular, y además campeón del mundo. A pesar de lo sucedido, es campeón del mundo, está ahí presente. Y aparte tuvo un momento de liderazgo, de personalidad muy importante contra Holanda en ese penal, pero fundamental. Otro futbolista argentino que volvió de Qatar de la mejor manera. Nos alegra muchísimo, ya repasamos el otro día a Lisandro Martínez, y ahora en esta semana se vienen análisis muy importantes en este canal con algunas secciones nuevas que espero que les gusten mucho, y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material.